Número 10. La maldición de los faraones. Se ha atribuido a la maldición de los faraones una racha de desgracias, enfermedades repentinas y muertes inesperadas desde mediados del siglo XX. La idea detrás de la maldición es que si alguien perturba a la momia de un antiguo faraón egipcio, se verá acosado por la mala suerte. Y por mucho que suene como la trama de una película, hay casos genuinos de arqueólogos afectados por las maldiciones de las momias. Tomemos como ejemplo la apertura de la tumba de Tutankamón en 1922 por el arqueólogo Howard Carter. Hubo graves advertencias de que todos los involucrados sufrirían miseria y contratiempos si se metían con la tumba, y efectivamente uno de los primeros visitantes de la tumba murió después de desarrollar fiebre. George Herbert, uno de los patrocinadores financieros de la excavación, murió a causa de la picadura de un mosquito 4 meses después. Otro miembro del equipo de excavación de Carter, I.C. Mays, murió después de un brote inesperado de neumonía, y finalmente el secretario de Carter, Richard Bethel, murió de un incidente de asfixia en 1929. La excepción más sorprendente fue el propio Howard Carter, quien vivió otros 16 años antes de morir en 1939. Incluso hay ejemplos de arqueólogos que encontraron maldiciones garabateadas en el interior de los lugares de entierro, como en la tumba de Kentita Inteki de la Sexta Dinastía. La tumba que fue descubierta en la necrópolis de Saqqara contenía una maldición dirigida a los sacerdotes. La maldición advirtió de las terribles consecuencias si fallaban en preservar la pureza del lugar de descanso. Número 9. La maldición de los templarios. La caída de los caballeros templarios ocurrió rápidamente después de 200 años de supremacía militar y lucrativos tratos financieros. En 1291 perdieron la ciudad estratégica de Arce en el norte de Israel, poniendo fin a cualquier cruzada adicional en el Mediterráneo oriental. De repente, la reputación de la orden se vio empañada, a medida que comenzaron a correr rumores sobre los caballeros templarios que habían perdido su poder. Los monarcas comenzaron a tramar su desaparición. Felipe IV de Francia, que se sintió amenazado por el poder, la influencia y las riquezas de los caballeros templarios, convenció al Vaticano de acusarlos de corrupción y herejía. En 1307, el 13 de octubre para ser exactos, hubo incursiones simultáneas en toda Francia. Los templarios fueron encarcelados o quemados vivos en la hoguera. Jacques de Molay fue el último gran maestre de los caballeros templarios cuando la orden llegó a su fin. Él y otros 3 fueron arrastrados por el sistema judicial, etiquetados como herejes o mantenidos con vida, mientras muchos de sus hermanos eran asesinados. No sería hasta el 18 de marzo de 1314 que Molay y otros 3 de los principales líderes templarios fueron conducidos a las piras, donde serían quemados vivos. Según la leyenda, cuando las llamas comenzaron a consumir el cuerpo de Molay, este maldijo al rey Felipe y a su familia, y al papa Clemente, que había permitido que los templarios fueran destruidos. Ya sea por coincidencia o no, nadie puede decirlo, pero 33 días después de la ejecución, el papa Clemente murió repentinamente, y solo un par de meses después, el rey Felipe se enfermó y también murió inesperadamente. Durante los siguientes 10 años, los hijos del rey Felipe murieron uno por uno y su legado fue destruido. Número 8. La piedra rúnica de Jorge Torp. Las runas eran un sistema alfabético que los vikingos usaban hace más de 1000 años. Sin embargo, los vikingos normalmente no la usaban como medio de comunicación y no escribían cartas a sus amigos. En cambio, las runas se usaban específicamente para comunicarse con los dioses y para practicar la magia. Los vikingos crearían pequeños talismanes inscritos con runas como métodos para mantenerse a salvo. Pero cuanto más grande es el objeto, más runas y más magia caben en la superficie. Esto nos lleva a la piedra rúnica de Jorgen Torp, que se encuentra en la ciudad sueca de Blekinge. Es una de las más altas del mundo, mide casi 4.2 metros de altura y está cubierta de runas misteriosas. Es parte de una tumba y probablemente estuvo acompañada de otras piedras rúnicas que desde entonces han sido destruidas o saqueadas. Sabemos que las runas en la piedra se hicieron alrededor del siglo VI o VII. Esto fue cerca del comienzo de la era vikinga, con las runas siendo parte del idioma protonórdico que vino antes del idioma nórdico antiguo más familiar. Una de las inscripciones dice: yo predigo la maldición, y la otra inscripción dice: yo, maestro de las runas, escondo aquí runas de poder, plagado de maleficencia, condenado a muerte, es quien rompe este monumento. Al final dice: profetizo la destrucción. La inscripción es un misterio que nunca ha sido resuelto. Alguien parece haber tenido una visión de una gran fatalidad, aunque no hay firma ni pista sobre el nombre de quien la talló. Teniendo en cuenta que la piedra rúnica sigue en pie después de 1500 años, los nórdicos deben haber estado lo suficientemente asustados como para prestar atención a la advertencia y dejar la piedra en paz. Ese es el poder de la palabra escrita para ti justo ahí.
Número 7. Ricos magos ingleses. La verdad sobre la magia medieval es que fue practicada en gran medida por miembros ricos de la sociedad de élite después de la Edad Media. No eran viejas brujas solitarias en el bosque lanzando hechizos sobre calderos negros y burbujeantes. En cambio, los historiadores dicen que la magia era una curiosidad favorecida por los que estaban en la cima de la sociedad, lo que podían permitírselo. En 1390, el duque Edmund de Langley pagó a un mago para que lo ayudara a localizar algunos platos que le habían robado. Alice Perrers, la amante del rey Eduardo III, usó un mago para lanzar un hechizo de amor sobre el rey en el siglo XIV para que le gustara más. Eleanor Cobham, la duquesa de Gloucester, usó un mago para ayudarla a concebir un hijo en el siglo XV. Sin embargo, la incursión de Eleanor con la magia se salió de control y más tarde fue acusada de conspirar para matar al rey Enrique VI. Si te preguntas cómo fue posible todo esto dado que Europa tenía un pequeño problema con la quema de supuestas brujas, eso fue solo después de 1542. En 1542, cuando se hizo oficial la ley contra la brujería y las conjuraciones, haciendo de la magia un delito penal. Antes de eso, la magia era algo utilizado principalmente por la realeza y la nobleza que pagaban a supuestos hechiceros para que les prestaran sus habilidades. Y ahora el número 6, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo en nuestro canal de Lo Puedes Creer, asegúrate de presionar el botón de suscripción antes de irte, para que no te pierdas los próximos videos. Número 6. Las tabletas de la maldición de Atenas. Se hizo un descubrimiento impactante en el barrio de Karameikos en el centro de Atenas. Los arqueólogos del Instituto Arqueológico Alemán de Atenas encontraron una gran colección de tablillas de maldiciones antiguas. Un total de 30 tablillas de maldición de hace 2500 años fueron encontradas enterradas en el fondo de un pozo abandonado. El pozo se encontró originalmente en 2016, pero los investigadores solo descubrieron artículos cotidianos desechados como basura en su interior. No fue hasta hace poco que las tabletas se sacaron del fondo. Los expertos dicen que las tablillas antiguas dan una idea de las creencias místicas del periodo clásico. Cada tableta está grabada con una maldición contra alguien que no le gustaba al creador. Se han encontrado tantas tablillas malditas no solo aquí sino en otros lugares de Grecia, que parece haber sido una práctica muy común. Alguien grababa una maldición en la tabla de piedra, luego la escondía en una tumba o en un pozo con la esperanza de que los dioses la leyeran. Si los dioses la leían, la idea era que luego golpearan a la persona nombrada y le traían una desgracia. Todo esto se hizo en un momento en que la brujería estaba expuestamente prohibida en Atenas. Lanzar una maldición a alguien a través de un dios se veía como una especie de excavatoria, ya que era el dios quien lo golpeaba. Los comerciantes fueron algunos de los usuarios de maldiciones más notorios. Lanzaban tantas maldiciones como fuera posible en un esfuerzo por destruir a los dueños de los negocios rivales. Número 5. Magia del Antiguo Egipto. La magia era una de las fuerzas predominantes de la naturaleza en el Antiguo Egipto. Los egipcios veían la magia como algo que formaba parte del tejido de la realidad. Más aún, la magia no estaba reservada para los sacerdotes o faraones de élite. Cualquiera podía invocar magia suponiendo que tuviera los hechizos y textos correctos y pudiera completar con éxito los rituales. Uno de los usos más comunes de la magia tenía que ver con la protección. La gente antigua estaba aterrorizada de casi todo. Tenían miedo de que el mal se infiltrara en la sociedad. Tenían miedo de contraer una enfermedad, enfermarse y morir, ser asesinados por su vecino o incluso ser mordidos por una serpiente. Existía la amenaza constante de un ejército invasor o una enfermedad inesperada. La mejor manera para que la gente común se protegiera contra estas amenazas era emplear la magia. Se podría llevar algo como un amuleto o una varita de un sacerdote, cargarlo con magia como si cargaras tu teléfono con energía y luego mantenerlo cerca para protegerte de las cosas malas. Habían muchos tipos de magia también. Estaba la magia de los muertos ejercida por los sacerdotes de la muerte para ayudar al alma del difunto en su viaje al otro mundo. Y sí, incluso había magia negra. Esto vino en forma de maldiciones y maleficios que podrían usarse para tratar de destruir a los enemigos. Número 4. La tumba maldita del rey. En 1973 los arqueólogos obtuvieron permiso para exhumar el ataúd funerario del rey Casimiro IV de Jagiellon. Fue una gran oportunidad para inspeccionar la tumba de uno de los reyes polacos más famosos de la historia. Casimiro era el hijo del rey Władysław II Jagiello, nacido en noviembre de 1427. Lo creas o no, Władysław tenía 75 años cuando nació Casimiro, lo que algunos llamarían un milagro del siglo XV. El hermano mayor de Casimiro murió en la batalla en 1444.
1464, un año después de la muerte de su padre. En 1449, cuando Casimiro tuvo la edad suficiente, fue coronado rey de Polonia. Casimiro gobernó durante mucho tiempo, muriendo a la edad de 64 años en un caluroso día de junio de 1492. Murió inesperadamente y su muerte fue increíblemente misteriosa. La gente se sorprendió al ver que su cuerpo se estaba descomponiendo increíblemente rápido. Inmediatamente cubrieron el cuerpo con sal de calcio, lo colocaron en un ataúd y lo sellaron con resina. Luego fue enterrado bajo la catedral de Wawel. Antes de que se abriera el ataúd en 1973, comenzaron a circular rumores sobre la maldición. Se decía que la maldición había sido colocada sobre el cuerpo y causaría daño a cualquiera que molestara el sueño eterno del gran rey. El féretro fue abierto el 13 de abril y en los días siguientes fallecieron 4 investigadores que participaron en la exhumación del cuerpo. Durante los siguientes meses, 15 investigadores que habían estado en el sitio o manipulado los artefactos experimentaron problemas de salud. La mayoría de estas personas fallecieron a edades tempranas. ¿Qué opinas? ¿Crees que la maldición o crees que hay una explicación científica? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Número 3. Maldiciones romanas. Los arqueólogos que buscaban entre las ruinas de la ciudad romana destruida de Viminacium encontraron tablillas malditas de oro y plata. Viminacium se encontraba en la Serbia moderna, en lo que alguna vez fue el límite de la provincia romana de Mosea Superior. Al igual que los griegos usaban inscripciones en tablillas para maldecir a sus enemigos, también lo hacían los romanos. La moda nunca murió realmente durante el dominio romano en Europa. Una de las tablillas con inscripciones de oro encontradas en Serbia dice que todas las fuerzas y los demonios ayuden a esto, pero el resto es ilegible. No es que el resto del texto no se pueda leer, es que no tiene sentido. Los romanos fueron únicos en el sentido de crear un lenguaje secreto para usar cuando maldecían a las personas. Esto fue para asegurar que el mensaje solo pudiera ser entendido por las deidades con las que estaban conectando. En este caso, el idioma solo estaba destinado a ser entendido por los demonios. Número 2. El gran Michael Scott. Michael Scott fue una de las personas más extraordinarias de la historia escocesa. Era un hombre real con conexiones con los papas del siglo XIII. Incluso tuvo una relación profesional con Federico II, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Michael era traductor, lingüista, astrónomo y astrólogo. También era un famoso alquimista. Esto fue un estudio de las estrellas y los materiales del mundo, de lo que le dio la reputación de hechicero. Michael Scott fue visto como un mago en la vida real y sigue siendo uno de los magos más famosos que jamás haya vivido en Europa. Michael nació alrededor de 1175 en un lugar cerca de la frontera entre Escocia e Inglaterra. La información biográfica más antigua que tenemos sobre él fue escrita por un italiano en 1553, casi 400 años después de su muerte. Se tituló Michael de Scott, astrólogo judicial, sirviente del emperador Federico II. La Divina Comedia de Dante incluso hizo que Michael apareciera en el 8º círculo del infierno, donde se le describe como un fraude mágico. No sabemos exactamente qué logró Michael científicamente durante su vida. Sabemos que hizo grandes avances en fisionomía, astrología y ocultismo, y que era un maestro de los idiomas. Tradujo muchas obras importantes de Aristóteles. Fue considerado el hombre más intelectual de su época, pero no tenemos ningún descubrimiento oficial que haya hecho en el ámbito de la ciencia. En cuanto a su magia, eso es especulación. No fue hasta después de la muerte de Michael que sus habilidades mágicas se convirtieron en leyenda. Se dijo que previa a su muerte, que un día una piedra caería sobre su cabeza y lo mataría. Por esta razón, supuestamente Michael caminaba con un sombrero de hierro para evitar esto, pero la única vez que se lo quitó en la iglesia, una piedra cayó desde arriba, lo golpeó en la cabeza y murió. También se decía que Michael Scott se daba un festín con los espíritus y que una vez convirtió un aquelarre de brujas en piedra. Número 1. Papiros mágicos griegos. Si alguna vez has querido saber la verdad sobre la magia antigua, necesitas los papiros mágicos griegos. Es una colección de hechizos mágicos antiguos, no solo de Grecia, sino también de Roma y Egipto. Fue escrito entre los siglos II y V a.C. y contiene hechizos, rituales, himnos y remedios medievales recopilados de una amplia gama de fuentes. Para ser honestos, el contenido de los papiros mágicos es extraordinario. Los hechizos estaban escritos con una mezcla de texto griego y demónico egipcio, con toques de babilónico. Era una colección de muchos hechizos de adivinación, hechizos de venganza, encantamientos, invocaciones de deidades y hechizos de amor. Todos estos provenieron de practicantes mágicos que escribieron su propio texto a lo largo de los años. Puedes pensar en ello como un apéndice de la magia antigua elaborado por un autor desconocido. Desafortunadamente, solo hay un único texto original, que se adquirió a principios del siglo XIX en Tebas. Se ha traducido y puesto en disposición en inglés, pero la mayoría de los textos originales se han perdido. Gracias por ver
ver el video. Si pudieras lanzar una maldición, ¿qué tipo de maldición lanzarías y sobre quién? Déjame saber en los comentarios. Y no te olvides de darle me gusta a este video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.